Hola, bienvenidos a este primer programa de Foro Libertad, un programa que hacemos aquí, en la sede del Instituto Juan de Mariana, en Madrid, y que pretende ser un programa un poco diferente. Puede que haya muchos que en este primer programa se estén preguntando, ¿es necesario plantear un nuevo debate, una nueva tertulia? Nosotros creemos que sí por dos razones. En primer lugar, porque los temas que vamos a tratar van a ser bastante diferentes de muchos de los que se están tratando en otros programas y sobre todo los vamos a tratar de una forma completamente diferente, con un enfoque diferente. Un enfoque que va a primar la libertad, la visión liberal, una forma de ver las cosas que muchas veces no aparecen en otros medios. Y en segundo lugar, va a ser diferente por la gente que vamos a traer. No nos gustan los tertulianos que hablan de todo y que saben de todo. No va a ser ese el enfoque que vamos a intentar tener aquí. Vamos a intentar tener a gente que realmente conozca el tema del que tratamos, que lo conozca en profundidad y que pueda enseñarnos a todos cosas diferentes cada día. Como digo, este es un programa que hacemos en el Instituto Juan de Mariana, es un programa que, como dicen nuestras tazas que tenemos aquí, es 100% liberal, aunque precisamente porque es 100% liberal no nos cerramos a que vengan en muchas próximas ediciones pues, personas que no compartan al 100% nuestras ideas. Nosotros estamos abiertos a debatir y a confrontarnos con aquellos que no piensen exactamente como nosotros. Y este primer programa lo vamos a dedicar, no sé, bueno, yo creo que tiene cierto sentido, pero lo vamos a dedicar al liberalismo en España, a su estado actual, a su evolución en el futuro, a cómo lo vemos, a cómo están estos últimos años, a si estamos mejorando o estamos empeorando. Y para ello tenemos dos invitados de excepción. A mi izquierda está Juan Ramón Rayo, que es el director del Instituto Juan de Mariana, uno de los liberales españoles más conocidos, yo creo, entre el público ahora mismo, con más seguidores, más presencia en las redes, en las nuevas formas de comunicación que tenemos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Domingo. Y a mi derecha está José Carlos Rodríguez, que es uno de los liberales españoles, yo diría, cuando le leo, yo casi diría uno de los liberales más sufrientes, porque es uno de los liberales que más conoce la historia del liberalismo. Yo creo que de historia de Estados Unidos, de Inglaterra, de las cunas del liberalismo, hay poca gente en España que sepa más de cómo se formaron esos movimientos. Y muchas veces le leo, con todo lo que sabe este hombre de esa historia, y luego cuando mira hacia su país, España, debe pensar, pues no hay mucho de esa historia que tengamos por aquí. No sé si Bueno, lo cierto. estamos en ello, ¿no? Y pues casi me gustaría empezar así el debate, planteándonos cómo es la situación actual del liberalismo en España. Es más bien, ¿cómo sois vosotros? ¿Más bien pesimistas o optimistas? Yo casi os lanzo no sé, me atrevo a deciros que yo soy más bien optimista, sinceramente, de cómo estaba hace 20 años, cuando yo estaba en la universidad, la situación a cómo está ahora, yo veo una mejora enorme, pero no sé si es porque yo soy optimista de naturaleza. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo recuerdo mi experiencia y luego, según la compartía contigo, con Daniel Rodríguez Herrera, con otros amigos que al final hemos creado en el Instituto Juan de Mariana, muchos tenían la misma experiencia. Yo recuerdo hablar con mis amigos de Hayek, Mises, de Paul Johnson, y gente que ellos ni sabían quién era, y me sentía aislado y me sentía solo en mis ideas, ¿no? Y de repente pues veía que otra gente tenía la misma sensación. Ahora eso no pasa. Ahora mucha gente se siente acompañada por muchos otros en la comunión, si queréis, de esas ideas de la libertad. Incluso hay referencias comunes, hay autores conocidos por todos, hay gente en los medios de comunicación que ya dice una serie de mensajes que antes parecían minoritarios y ahora son casi, incluso algunos de ellos, moneda común. Yo la verdad es que soy optimista también. Hombre, evidentemente queda muchísimo por hacer y quedan muchos partidos de la sociedad española que siguen creyendo en esas ideas nacionalistas, socialistas, contrarias a la libertad de expresión. Pero con todo yo creo que hemos avanzado y que todavía queda mucho para avanzar. Sí, bueno, a ver, yo aquí me gusta mucho citar una frase de Buchanan que la repito para casi todo, también es válido para esto, que es que cuando
cuando miro al futuro soy pesimista, cuando miro al pasado soy optimista, ¿no? Es decir, venimos de épocas muy oscuras para el liberalismo en todos los frentes, no solo el económico. Si uno mira los últimos 200 años sobre cuánto ha avanzado la tolerancia, quizá no en aspectos económicos, pero sí en aspectos sociales, sexuales, de libertad de expresión, etcétera, es asombroso la mejora que hemos tenido. Hace 200 años, pues uno le podían encarcelar, le podían censurar, le podían torturar por hacer cosas que hoy son absolutamente normales, absolutamente respetables y absolutamente dignas. Quizá falta extender esa tolerancia hacia los demás al aspecto económico, al ámbito económico. El rico por ser rico no lo toleramos, sino que creemos que tiene que estar al servicio de otros, como si el elocuente tuviese que estar al servicio de los demás por ser elocuente y por tener mayor capacidad de expresión. Y esa barrera todavía queda darla. Es complicada porque obviamente hay un interés muy claro de mucha gente de no dar ese paso de tolerancia. También lo había en la religión, quiero decir, obviamente, si tú eres de una confesión religiosa, que otro sea de otra te genera malestar, te genera incomodidad, te genera dolor, y por tanto, si no desarrollas un cierto sentimiento de tolerancia y de autosacrificio, incluso de yo, aunque crea tener la razón, le voy a permitir que él se equivoque, pues sería complicado. En el ámbito económico, pues habría que reconocer, aunque yo pueda prosperar a corto plazo, otra cosa ya es a largo, que ya iríamos a cuestiones más consecuencialistas, pero aunque a corto plazo pueda prosperar robándole a mi vecino, no le voy a robar porque es una persona con derechos y por tanto hay que respetarlos. Bueno, esas ideas se han avanzado mucho en los últimos 200 años para el ámbito social, no para el económico, pero como decías, José Carlos, sí creo que pues hay mucha más gente hoy que reconoce y se reconoce liberal de la que había hace 10 o 20 años. Aún así, somos una absoluta minoría. Quizá hablar de optimismo, siendo el movimiento o la corriente tan minoritaria, suena un poco raro, porque obviamente si eres irrelevante, pues no hay mucho motivo para ser optimista. Pero claro, de pasar de una irrelevancia absoluta a empezar a molestar algo, a perder sobre todo también los complejos de hablar de ciertos temas. Hace 20 años era impensable hablar de privatizar públicamente, de privatizar la educación, la sanidad o las pensiones. A uno le habrían tratado de loco, absolutamente. Hoy te siguen tratando de loco, pero ya es un discurso con cierto calado para una parte de la población y ya muchos entienden que es un debate en el que les toca entrar. Es decir, que el sector público ya no se defiende por naturaleza, sino que ya hay que buscar argumentos también para defenderlo frente a la opción libertad. Y bueno, esos son adelantos que obviamente hemos tenido, pero bueno, realmente quienes pueden ser optimistas hoy son los colectivistas porque tienen mucho recorrido por delante, pero los liberales tampoco deberíamos caer en un infundado pesimismo, ni mucho menos. Sí, yo después de haber dicho que soy optimista, ahora voy a echar el jarro de agua fría, que es que este año tenemos 4 citas con las elecciones en España y claro, yo me pregunto, bien, yo soy optimista, pero la gente dice, bien, yo soy optimista, pero lo que me gustaría es que cambiasen las cosas en mi país en el sentido que a mí me gustarían. Y nos enfrentamos a 4 citas con las elecciones en las que da la sensación de que no hay ningún partido que vaya a defender de verdad un programa liberal más o menos coherente. Y surgen 2 preguntas. La primera es, ¿hay alguno de ellos en el que nos podamos refugiar? Ya no digo en el que más o menos nos podamos sentir cómodos o que mínimamente reflejen nuestras ideas. Y 2, yo por ejemplo, el otro día decía que el entusiasmo que ha generado Ciudadanos entre parte de los liberales españoles demuestra casi lo mal que estamos, porque al final es un partido que ellos no se reconocen como liberales, que probablemente no lo son, y que sin embargo simplemente porque han planteado una serie de medidas más o menos sensatas, ya han nombrado como asesor económico a Luis Garicano, que es un economista sensato y bastante válido, pues ya nos hemos entusiasmado porque es que con muy poquito decimos, bueno, es que esto es un paso adelante. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros en este año de tantas elecciones, esta situación. Bueno, yo creo que es un error plantear el liberalismo como una batalla a un año vista. Obviamente es una batalla de muy muy largo plazo porque son ideas tan sumamente asentadas en el imaginario colectivo las que hay que desmontar que no se puede lograr en un año. Ni siquiera aunque surgiera una especie de Pablo Iglesias que entusiasmara por el lado liberal a la gente y lo hiciera sumarse al proyecto,
tendría en realidad mucho recorrido si la gente no interioriza previamente unos ciertos valores, ya digo, de tolerancia y de responsabilidad personal. Uno puede estar convencido de que reducir el Estado como idea genérica es bueno, y esto lo podría conseguir un político populista liberal, lo podría lograr, quizá, si fuera muy hábil, muy hábil tendría que ser, pero quizá lo podría lograr. Pero una cosa es esa percepción genérica y otra estar dispuesta a comerte la transición de privatizar la sanidad, de privatizar las pensiones, de privatizar la educación, que no es sencillo, es muy complicado y además se pueden dar comportamientos oportunistas que terminen haciendo que la gente se desencante del proyecto si no hay una verdadera conciencia de que hay que ir en esa dirección y que si nos equivocamos hay que probar otra ruta para llegar al mismo camino. Si vemos, buscamos experiencias en las que nos podemos sentir más o menos reconfortados, ¿no? Pensando que podría pasar lo mismo en España, experiencias de una cierta liberalización generalizada, nunca absoluta, pero bueno, una mejora en lo que es la libertad económica o social en otros países, vemos que suelen estar precedidas de crisis económicas muy fuertes. Y de situaciones realmente desesperadas. Es el caso de la Inglaterra de los años 70 antes de Margaret Thatcher, es el caso también de Nueva Zelanda, es el caso incluso de los Estados Unidos, es el caso de Irlanda, luego también muchos países que venían del bloque socialista. Por desgracia no es cuando ya se le ven las orejas al lobo que la gente empieza a reaccionar o a admitir que a lo mejor hay otra forma de hacer las cosas. Es verdad que hemos pasado una grave crisis económica muy dura. También lo es que tampoco creo que haya sido muy favorable para las ideas liberales en general. Yo creo que al contrario, yo creo que ha cundido una concepción de lo que ha sido el boom y la crisis y la respuesta a la crisis mayoritariamente antiliberal, que entiende que la crisis ha sido por la desregulación de los mercados, que ha habido unos recortes en el gasto que han ahondado la crisis. Y no me extraña, por tanto, que de los 4 grandes partidos, que parece que se va a quedar en 4 partidos, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, ninguno de ellos, yo creo que ninguno de ellos podemos vernos reflejados más allá de las preferencias personales con cierta seguridad, ¿no? De que vayan a defender una mayor libertad de los ciudadanos. Yo, aunque creo que obviamente en esta crisis no se ha avanzado nada en la libertad y si se ha reducido o se ha retrocedido mucho, también es verdad que el daño que se ha hecho, al menos de momento, a las estructuras o al respeto a las libertades individuales con esta crisis no ha sido ni mucho menos tan grave como la que sucedió durante la Gran Depresión de los años 30. Y ahí, pues bueno, al menos algo el golpe sí que se ha parado. En los años 30 realmente se hablaba de reemplazar el modelo capitalista y tenías modelos alrededor, tanto el fascista como el socialista real, que pues parecían modelos en ese momento respetables que podían eventualmente traerse a las fracasadas economías capitalistas. Hoy, por fortuna, eso no lo hemos tenido. Lo que hemos tenido es un Estado que ya era tercera vía, claramente, una socialdemocracia bastante amplia, y a lo que hemos ido es a reforzar en cierta medida esa socialdemocracia amplia que teníamos, pero no ha habido un cambio radical, ni ha habido un planteamiento de cambio radical, y de hecho incluso cuando han surgido partidos como Podemos, que verdaderamente podrían haber sido antisistema en el sentido de tratar de reemplazar esto por algo bolivariano, no sabemos cuál es el objetivo último, desde luego, pero desde luego han tenido que modular el discurso para tener una cierta aceptación. Ahora estamos instalados en un consenso muy duradero ya de tercera vía. La referencia es Dinamarca, es Suecia, es Finlandia, y no parece que nos movamos de ahí. Y realmente el discurso liberal ha de ser un discurso que proponga alternativas a esto, alternativas realistas de por qué la gente, primero, va a vivir mejor si no tenemos este tipo de modelos y si le damos mayor autonomía, autodeterminación, responsabilidad a la gente, y luego también un discurso ético, porque ya no es solo que la gente viva mejor o peor, es que no por el hecho de que yo pueda salir beneficiado defendiendo una serie de valores, he de defender esos valores. La ética no es algo que yo defiendo por mi propio interés, es algo que defiendo con una vocación de universalidad, porque creo que en general, detrás del velo de la ignorancia,
es positivo para todos, sea quien sea el que en un momento determinado esté en una situación concreta que le pueden, ahí sí, beneficiar o perjudicar un determinado esquema normativo universal, pero no de conformar las normas según me interesen a mí. Y la ética del respeto hacia las otras personas, vengan de donde vengan, tengan el contexto que tengan, el nivel económico que tengan, es clave y es algo que sí creo que debemos empezar a transmitir, porque al final son esos los valores que pueden mover a la sociedad hacia planteamientos y hacia posiciones más liberales. Por eso, al final la política me preocupa bastante poco porque es un síntoma de cómo está la sociedad. Y la sociedad actual es obvio que no es liberal. El discurso de si no fuera por esta casta extractiva que tenemos, seríamos felices. Bueno, el problema quizás sea que esta casta extractiva es un reflejo de lo que en última instancia piensa la sociedad. Y lo que hay que intentar hacer desde la micro sociedad, no desde la macro política, es cambiar esas ideas, esos valores subyacentes, esas percepciones, esa ideología, al final, ese marco ideológico que tiene la gente, aunque no sea consciente de ello, tratar de alterárselo para que al final respete al prójimo en todos los aspectos de la vida. Y esa es la carrera de largo plazo, que precisamente por eso, pues bueno, las competiciones electorales de este año, mientras no supongan un gravísimo retroceso en las libertades, que se podría haber llegado a dar y esperemos que no se dé, pues bueno, que al final se lo repartan entre unos y otros que tienen exactamente el mismo programa porque es el consenso social predominante, pues tampoco lo consideraría en sí mismo una mala noticia. Es obvio que no vivimos en una sociedad liberal y lo que hay que intentar hacer es cambiar eso lo antes que podamos. Sí, una cuestión sobre esto, sobre el tema de la ética. Porque yo creo que uno de los problemas que tiene el liberalismo en España es que, de hecho, en estos primeros 10 minutos de charla muchas veces nosotros hemos recurrido a casi todo a ejemplos económicos. Casi el liberalismo en España se asocia con economía y se asocia con el capitalismo, con la economía de libre mercado, que es evidente que hay una parte muy importante y además lo que tú estás comentando, oiga, el hecho de que una persona sea rica no tiene por qué tenemos que tratarle peor o quitarle sus derechos. Pero también es cierto que muchas veces parece que solo queremos hablar de economía, los liberales, y eso no sé si nos hace antipáticos, no sé cómo lo ves tú, o si nos aleja de una parte del público, por así decirlo, o si hay gente a la que podríamos atraer a nuestras ideas hablándole de otras cosas con las que sí que estamos de acuerdo con ellos, y luego decirle, oye, es que más o menos el mismo esquema mental que te ha llevado a ti a creer esto, lo puedes llevar también a la economía. Yo creo que las cuestiones económicas tienen muchísima importancia y a la gente le importan mucho, pero es verdad que hablar tanto de economía, que es un terreno en el que nos movemos con ciertas alturas, sobre todo economistas, ¿no? Como es el caso de Juan Ramón, puede llevar a que una parte de la sociedad vea desvirtuado el mensaje liberal, que es básicamente la defensa de la libertad, y la libertad es una. Por otro lado, hay una serie de debates que en ese sentido pueden llegar a España y podrían obligarnos a dar respuesta más allá de las cuestiones puramente económicas. Por ejemplo, el debate sobre seguridad y libertad, ¿no? En un contexto general de lucha contra el terrorismo, la presencia de comunidades musulmanas en España, que según ciertas personas podrían suponer pues un cierto riesgo, personas que están yendo a luchar a países extranjeros que luego podrían volver aquí. Es decir, que hay debates todavía más allá de la cuestión puramente económica que se van a suscitar seguramente en España, que ya se suscitan en otros países de la Unión Europea, por no irnos más lejos, y que pueden plantearnos pues esas cuestiones referidas a la libertad más allá de la cuestión económica. Bueno, obviamente muchos venimos del área económica y por tanto tenemos cierta deformación personal, que no social o ontológica, de tratar de temas económicos, porque es lo que nos movemos más a gusto, lo que tenemos cierto control o cierto conocimiento y por tanto intentamos aplicar los valores de la libertad a esos ámbitos donde nos sentimos más a gusto. Pero sí que es verdad que en la medida en que el discurso liberal es un discurso integral, no sé si la libertad es única en el sentido de que obviamente hay que defenderla en todas partes, pero obviamente se pueden, por desgracia, hay aspectos distintos del actuar humano y entonces... Exacto, se pueden reprimir ciertas libertades y no otras, pero desde luego hay que defender
la libertad en todos los ámbitos. Yo en mi próximo libro defino el liberalismo como una utopía integral e integradora, es decir, una utopía que recoge lo mejor de cada una de las utopías que conocemos y también que da cabida, la idea del marco para las utopías del que hablaba Nozick, da cabida a múltiples utopías conviviendo, coexistiendo pacíficamente, y eso es algo que desde luego que hay que poner en valor. Pero creo que también hay otro motivo por el cual, aparte del trasfondo personal, por el cual quizá hablamos más de economía que de otras cosas, y es porque afortunadamente en Europa las libertades sociales en general están bastante respetadas, es decir, la libertad de expresión no se pone en duda, aunque sí que hay episodios donde se la ataca y ahí hay que ser beligerante, por ejemplo el Charlie Hebdo o cualquier otro caso. La libertad religiosa. No, me refiero a libertad de expresión, por ejemplo, también Podemos cuando ataca a los medios de comunicación, todo eso. Luego, libertad religiosa tampoco está especialmente en tela de juicio, aunque sí que hay una cierta percepción de intolerancia social hacia ciertos colectivos, que desde luego ahí los liberales también tenemos cierta responsabilidad a la hora de tratar de divulgar, más allá de lo que podríamos llamar el liberalismo político, de la estructura política básica, de, oiga, los valores del liberalismo, valores si quiere usted morales, que no tiene que imponer el Estado, pero valores morales también hablan de tolerancia hacia la diversidad y hacia quien es distinto. Pero bueno, en general la libertad religiosa no está en tela de juicio. Quizá una de las grandes libertades, aunque aquí también hay discrepancia dentro de los liberales, pero yo sí tengo una postura bastante clara al respecto, sea la libertad migratoria, que eso obviamente en Europa está absolutamente en tela de juicio y sí que hay que insistir en ello. Otra libertad que está conculcada, de componente quizá más social, es la libertad de drogas, pero que son cosas más concretas. En general no hay una amenaza, el individuo en Europa no se siente esclavizado socialmente, no siente que no tenga libertad política en un sentido más social del término, y quizá por eso cuando les hablas de la necesidad del liberalismo, mucha gente tampoco lo entiende en el sentido de, pero si yo ya soy libre. Entonces, lo que le has de explicar, lo que se intenta explicar, no, mire, también hay otro ámbito importante de la vida que a lo mejor usted no lo valora, pero otra gente sí lo valora. A lo mejor si usted es ateo no valora ir a una iglesia, pero otra gente sí que lo valora. A lo mejor usted, si no quiere ser empresario, no valora tener una empresa, poder dirigir una empresa y que no le roben, pero otra gente sí, y hay que defender la libertad en todos los ámbitos. Pero sí que estoy de acuerdo que al margen de que hagamos mucho hincapié en la economía, hay que transmitir el liberalismo como una cuestión más esencial, más principal, más de principios, más de valores, más de base, más de estructura, y que de hecho las libertades económicas, si son importantes, lo son porque son una subcategoría, un subconjunto de esas libertades más amplias de contenido social. Justo, sobre este tema, el liberalismo desde un punto de vista integral, yo creo que otro de los problemas que tenemos, yo creo que ese sí es irresoluble, es el tema de si le podemos ofrecer un modelo a la gente. Yo creo que otros, como por ejemplo, antes hablabas de los modelos de los países nórdicos. Es cierto, esas son sociedades que más o menos funcionan y rápidamente la socialdemocracia dice, oiga, aquí hay países que funcionan, que siguen mi modelo. Luego nosotros tenemos que explicar, yo por ejemplo soy muy combativo en eso, oiga, es que esta gente funciona precisamente por las mejores cosas que han cogido de las idealidades, sobre todo en temas económicos, y las cosas en las que no funcionan o en las que muchas veces esas sociedades empiezan a fallar es cuando se alejan de nuestros planteamientos. Y yo leí hace unos días tu artículo sobre la muerte del presidente de Singapur, en el que reflejabas esto, en el que decías, oiga, este señor lo ha hecho muy bien en temas económicos, ha conseguido que en 50 años su país pase a ser de absoluto subdesarrollo a una potencia regional y a uno de los países más ricos del mundo, pero sin embargo en Europa nosotros lo que podemos decir es, usted les ha dado mucho en la parte de economía, muy poco en la parte social, podríamos decir, y sin embargo en Europa, un poco el planteamiento que tú estás haciendo, hay modelos que nosotros podamos ofrecer a la gente, decir, oiga, fíjate cómo se vive allí, o no sé si Suiza, o Estados Unidos, José Carlos lo sabe, no sé si el Estados Unidos de los padres fundadores, pero claro, aquellos tenían la esclavitud, con lo cual es complicado. Sí. Ahí yo no sé si nos movemos siempre en un territorio complicado porque no podemos ofrecer nada tangible. Bueno, yo creo que por un lado George Seguin tenía razón en el sentido de que los socialistas tienen la ventaja de que ellos pueden ofrecer un plan y nosotros no. O sea, nosotros
podemos hablar de una serie de instituciones, una serie de procesos sociales que se producen, pero claro, eso digamos que es más complicado de explicar y en principio es menos intuitivo y menos atractivo, ¿no? En un principio, por lo menos por lo que se refiere al planteamiento de un modelo. Luego, si nos vamos a determinados países, determinadas épocas, claro, la realidad o la historia es siempre tan complicada que luego tienes que hacer un sobreesfuerzo para decir, no, esta parte sí, esta parte no, por estos motivos y demás. Ofrecer un modelo es siempre complicado por ese tipo de cuestiones. John Tomasi, que es un filósofo neo-rawlsiano que intenta acercar a Rawls a los planteamientos más liberales, libertarios, uno de sus primeros libros empieza con una pregunta que yo creo que es muy interesante para ligar con esto que estás ahora planteando, y es, imagina una sociedad que únicamente es liberal, es decir, una sociedad cuya estructura básica se limita exclusivamente a respetar los derechos de los demás. Y no hay nada más, no hay ni relaciones sociales, ni hay nada más. ¿Usted querría vivir en esa sociedad? Pues probablemente no. Es decir, y ese es un poco quizá el drama del liberalismo. Es decir, el liberalismo no pretende vender tu modelo completo y total de sociedad. Te pretende vender la estructura básica sobre la que se tiene que construir esa sociedad. Entonces, sobre esa estructura básica se pueden construir sociedades muy distintas a través de acuerdos voluntarios entre todas las partes afectadas. Entonces, claro, vender solo el esqueleto es complicado, porque dices, bueno, es complicado en parte, ¿no? Es decir, usted respete a los demás y ya está. Y muchas veces te tildan de asocial, de antisocial, porque no tienes en cuenta, claro, pero es que el liberalismo no se mete hasta tan al fondo. Lo que les dice a la gente es, ustedes vivan la vida que quieran vivir, sin meterse en la vida de los demás. Y podrás tener sociedades que serán absolutamente individualistas en un sentido radical, que será gente aislada, atomista, etcétera, que es el planteamiento muchas veces reduccionista que se hace del liberalismo, y tendrás otras sociedades que tendrán un espíritu comunitario más amplio, etcétera. Pero todas pueden ser liberales. Entonces, ¿cuál le vendes como un planteamiento claramente liberal? Pues es muy complicado. Lo que hay que vender básicamente es, pues eso, que el liberalismo es algo que debería estar antes de cualquier otra ideología. Es como un marco, bueno, lo que decía, ¿no? Sí, un marco ético. Si usted quiere tener una determinada ideología, téngala, pero primero respete la vida y los derechos de los demás. Como si usted quiere tener un determinado planteamiento religioso, téngalo, pero respete a otras religiones. Es curioso como lo que ofrece en ese sentido el liberalismo es precisamente de lo que abominaba Marx. Marx criticaba él proponía lo que él llamaba un socialismo científico y criticaba a los socialistas anteriores que proponían organizaciones sociales que a pequeña escala, bueno, pues intentaban poner en marcha y que caben perfectamente dentro de una sociedad libre, ¿no? Sí, no, totalmente. De hecho, Nozick, por ejemplo, habla de 4 niveles éticos, ¿no? De que la buena vida depende de alcanzar 4 niveles de ética. El último es la ética de la iluminación, que es básicamente ser una persona entregada a los demás, vivir para los demás en cierta medida, que eso es algo muy antirrandiano, pero Nozick tiene ese planteamiento. Pero el primer nivel, el básico, que es en el que cree que se mete sobre todo el liberalismo, es la ética del respeto, que es usted déjele espacio a los demás para vivir. Eso no significa que la gente tenga que vivir separada. El liberalismo no quiere que la gente viva separada. El liberalismo quiere que desde la aceptación de que los individuos son sujetos de derecho, se puedan formar las relaciones voluntarias que se quieran y hasta donde se quieran. Exacto. Y que se puedan revisar a su vez las relaciones que se tienen. Es decir, que no por el hecho de que yo haya entrado en una relación en un determinado momento o me encuentre en ella incluso sin haber yo consentido, no me pueda salir, que no soy preso ni rehén de mi pasado, que yo tengo la capacidad de autodeterminación para cambiar mis objetivos, mis fines, mis relaciones sociales o mis relaciones políticas. Y ahí, claro, habrá un debate, yo creo que el próximo siglo muy interesante, donde se van a mezclar posiciones nacionalistas, posiciones liberales, y esto a la idea de la autodeterminación de los grupos. Claro. Es decir, si los grupos se pueden asociar y desasociar del poder político o no. Si el poder político es soberano en el sentido de que la constitución política es inamovible y es cerrada y se superimpone a los individuos, o si los individuos se pueden autoorganizar ellos de otra manera al margen de las instituciones establecidas. Porque una cosa es que el Estado
sea necesario, que es un debate muy interesante, y otra distinta es, habiendo estados, ¿por qué los estados que tiene que haber son los que hay y no puede haber otros? Y ese debate va a ser un debate que, en la medida en que la globalización sigue aumentando y por tanto la heterogeneidad de los grupos sigue aumentando, porque la globalización, en contra de lo que se dice, más que homogeneizar, lo que permite es múltiples asociaciones que hacen que unos grupos se diferencien claramente de otros. Eso va a llevar a la necesidad de que incluso en ciertos aspectos esos grupos vivan por separado, que luego se pueden juntar en otras cosas, pero que vivan por separado. Y si viven por separado políticamente, eso nos lleva a obligarlas a permanecer al mismo estado o a la posibilidad de que monten su propio estado. Y eso, ya digo, los movimientos nacionalistas lo están instrumentando de mala manera, porque se quedan con el derecho de autodeterminación hasta que ellos se autodeterminan. Exacto. Pero creo que los liberales sí que vamos a tener que entrar en las próximas décadas en eso, porque la gente se va a querer autodeterminar. Lo que pasa es que hay un concepto que todavía heredamos y que está muy enraizado. En el caso del liberalismo histórico, incluso es un concepto que traen los liberales. El primero que habla de soberanía nacional es Argüelles, en las Cortes de Cádiz. Y esa idea de la soberanía nacional o de la soberanía es muy peligrosa. Es muy atractiva en cierto sentido porque se identifica al pueblo como soberano y por tanto como sujeto político, actor, que se instrumenta a través de la democracia en el Estado, pero efectivamente es un concepto para mí muy falso y por otro lado muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Porque cuando las obligaciones políticas derivan de la comunidad natural, eres esclavo. Es decir, cuando tus relaciones sociales y tus relaciones entre las personas no dependen de tu consentimiento, no dependen de los tratos contractuales o espontáneos que tú tengas, sino que dependen de: tú has nacido en territorio español, tú eres católico, tú eres blanco, tú eres... Cuando dependen de cosas que no puedes cambiar o que es muy difícil cambiar, o incluso aunque las cambies te dicen no, pero usted nació católico, por tanto no puede dejar de serlo, lo que tienes es una servidumbre absoluta a quien se arrogue la representación espontánea de ese grupo. Y los grupos han de poder cambiar, han de poder mutar, porque antes que el grupo está el individuo. Es decir, los grupos existen, pero están compuestos por individuos. Y los intereses de los grupos pueden en ocasiones ser absolutamente enfrentados pueden cambiar. Y confrontados, pueden cambiar. Y el interés irreductible es el del individuo, el que es, digamos, coherente, incluso a veces se contradice el mismo, pero es la unidad irreductible. El del grupo no. Y por tanto, si el del grupo no es irreductible, hay que dejar que el individuo cambie o se asocie o se desasocie con otros. Y ese es un planteamiento muy liberal, pero que efectivamente muchos liberales, quizá por como decías, tratar de luchar contra el absolutismo y reemplazarlo por la democracia, asentando la democracia en la soberanía nacional y no en la propiedad privada del monarca, han terminado adoptando, pero realmente lo que deberían haber reivindicado es la soberanía individual, del individuo, no la de la nación. Sí. ¿Y cómo estamos en este planteamiento? ¿Cómo estamos como grupo? Antes nos comentabas, fuera de cámara, esta encuesta del CIS, que nos decías que eras optimista porque parece que entre los más jóvenes se identifican más. Cuéntanos los datos. Siempre es complicado. Nosotros éramos más escépticos sobre la interpretación. Siempre es complicado interpretar unos datos que se muestran tanto por ciento que cuelga de una palabra como puede ser liberal, que por supuesto está abierta a diversas interpretaciones. Pero yo recordaba una encuesta del CIS de febrero, reciente, que permite preguntaba a los encuestados cómo se definían desde el punto de vista político. Bueno, pues conservador, socialista, progresista, socialdemócrata y liberal también. Y me llamaba la atención el hecho de que según aumentaba la edad, disminuía el número de liberales y al revés. Cuanto más jóvenes eran, pues más liberales había. En concreto, entre los 18 y los 24 años, un 20% de estos jóvenes se define como liberal y entre el 24 y 34 un 16,7%. Y había más jóvenes que se definen como liberales que como cualquier otra definición, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión aquí es qué es lo que entiende lógicamente la gente por liberal cuando dice yo soy liberal. Claro, aquí hay dos preguntas. Yo me haría. Una es, estos jóvenes que escogen como primera opción, por así decirlo, liberal,
qué entienden por liberalismo o por ser liberal, y luego cuando decimos que según va avanzando la edad la gente va perdiendo, por así decirlo, o los más mayores son menos liberales, ¿esto es porque todos, según nos vamos haciendo más mayores, nos vamos haciendo menos liberales, o es porque la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos era menos liberal? Son dos preguntas. Con respecto a esta última pregunta, o sea, realmente no lo sé. Yo creo que hay más de lo segundo, es decir, yo creo que hay que no es que la gente abandone el liberalismo según se hace mayor, no me da esa sensación. Yo creo que es más una cuestión generacional y que por tanto parte de esto se va a mantener en el futuro. O sea que entonces tenemos que ser optimistas. Si esto se mantiene yo creo que en parte sí. Luego, ¿qué es lo que entienden por lo que es el liberal? Bueno, pues muchos entenderán algo distinto de lo que podemos pensar nosotros. Pero yo creo que unos cuantos, una parte importante, sí entenderá algo parecido porque ha habido una labor durante los últimos 20 años de explicación o de educación con respecto a lo que es hoy el liberalismo. Sí. Profesor de universidad, no sé si tu contacto con los jóvenes, si eres igual de optimista o no. No soy tan optimista. Es decir, sí creo que en general, ya no solo en universidad, redes sociales, hay una percepción mucho más amplia de lo que es el liberalismo, y hay mucha gente que hoy sí se reconoce como liberal, que es liberal, y hace 20 años no. Pero bueno, creo que en esa encuesta, vamos, pensar que el 20% de los jóvenes entre 18 y 24 son liberales, tal como lo entendemos nosotros, estaríamos tomando la Bastilla ya. Sí. Yo creo que se mezclan dos conceptos. Uno, que es el típico de costumbres liberales, que está muy bien, pero que no es el liberalismo político que predicamos. Y el segundo es el liberalismo PP de Madrid, Esperanza Aguirre, etc. Que bueno, al menos algo más orienta, ¿no? Saber que es un término político, no que es algo de usos personales, pero obviamente no es el liberalismo que tal y como se entiende desde una tradición más libertaria, quizá, más estadounidense, del liberalismo no izquierdista de Estados Unidos, sino el liberalismo más radical o más enraizado a la defensa de las libertades, tanto sociales como económicas del individuo. De eso yo creo que hay muy poco en ese 20%, pero sí hay algo, es decir, sí se ha hecho algo y sí que la gente empieza a reconocerse en torno a ese término. Sí. Pero claro, de ahí a decir que pues no sería tan optimista. Ahora, yo tampoco lo digo, yo simplemente recojo los datos del CIS. Y sí que creo que la gente, bueno, quizás sea un poco naif por mi parte, pero sí que creo que las generaciones pasadas son menos liberales que las actuales y que las futuras serán más liberales que las presentes, porque además eso también se ha dado en ámbitos más de libertad religiosa, de tolerancia a la diversidad, por ejemplo, sexual, etc. Y también, inevitablemente, creo, se terminará dando en materia económica, salvo que generes una generación de clientelismo político y de gente que solo aspira a vivir del Estado. Sí, pero eso también tiene un límite. Sí, tiene un límite. Y lo sabes perfectamente. Sí, totalmente. Y además la crisis también ha puesto más de manifiesto ese límite. Por un lado, hemos tenido a la generación del 15M, de dónde está mi parte del pastel, que me había prometido, pero por otro, al final, si no llega la parte del pastel, esa gente también sabe buscar la vida de alguna manera. Y muchos de esos, no digo todos, ni la mayor parte ni nada, pero muchos de esos han empezado a pensar empresarialmente. Y una vez piensas empresarialmente y te planteas cómo salir adelante en sociedad, ya sea como autónomo, como gestor de una pyme, etcétera, tu percepción sobre que el político te tiene que controlar, mandar, quedarse con el fruto de tu trabajo, etcétera, ya cambia bastante. Sí. Yo, si me permites, hay un asunto que me ha obsesionado desde siempre, que es la reforma de las pensiones. Bueno, he llegado a la conclusión de que no debemos esperar a un cambio político que imponga tal, sino que, por desgracia, lo que ocurre es un proceso completamente distinto. Un proceso a largo plazo en el que el sistema de pensiones público se muere, o sea, desaparece, porque cada vez las prestaciones son menos, y la gente poco a poco se va a tener que ir buscando las castañas. O sea, al final estamos ante la propia realidad
que se va imponiendo década a década, o sea, año a año, década a década. Sí, yo en una... y es un pequeño ejemplo de lo que tú decías, de ese En proceso. una revolución liberal, de hecho, comento ese caso. Digo, bueno, hay dos maneras de hacer la transición a las pensiones. Yo creo que hay que estudiar cómo hacerla políticamente para ver que es incluso viable, pero digo, mi hipótesis no es que se vaya a hacer de esa manera. Mi hipótesis es, efectivamente, que el sistema público va a morir porque la gente va a empezar a darse cuenta de que las pensiones que va a poder cobrar van a ser mínimas y va a intentar complementarlas con una pensión privada. Y cuando la gente ya tenga patrimonios más o menos amplios y cuantiosos, incluso a lo mejor se puede eliminar el sistema público porque ya no será necesario o ya no será tan necesario, pero ese es obviamente un proceso a muy muy largo plazo porque claro, tienes generaciones que más allá de la vivienda no tienen ningún patrimonio. Sí, pero a ver, yo como decía, he empezado diciendo que soy más optimista, voy a decir que también lo soy con estas cifras del CIS. Pero, a ver, yo es cierto que también soy un poco escéptico. Probablemente ese 20% no entiendan el liberalismo tal y como lo entendemos nosotros. Pero a mí me da la sensación de que, también cojo el caso que has dicho, por ejemplo, Esperanza Aguirre, Madrid, el PP. Sí. Para por lo menos en el sector que antes era más bien conservador, para los jóvenes, por así decirlo, que pudieran ser la renovación del conservadurismo español, a esa gente ya no les gusta que le llames conservador. Para ellos la etiqueta casi, como decir, cool, ¿no? Por así decirlo, la etiqueta que les gusta que les pongas es liberal. Luego a lo mejor no lo son. Luego a lo mejor... Y ya eso es una segunda cuestión, pero haber conseguido que para un amplio segmento de la población española que quieran identificarse como liberales y que nos sigan, yo me encuentro muchas veces a gente, incluso a cargos públicos. Yo hace unas semanas te veía en un programa de La Sexta con un cargo público del PP, y él decía, hombre, yo te sigo mucho, Juan Ramón, siento no estar... Porque tú le diste 2 o 3 bofetones seguidos a Montoro. Él dijo, hombre, yo no estoy de acuerdo con este planteamiento que hace sobre el gobierno, pero te sigo mucho, te leo. Es decir, él quería empatizar contigo porque yo creo que él sabe que buena parte de su clientela electoral simpatiza contigo y con nuestras ideas. A mí eso me parece un paso adelante muy importante y sobre todo lo veo en los jóvenes. Entre los jóvenes que podríamos decir, bueno, en un reduccionismo muy reduccionista, de centro-derecha clásicos, que hace 20 o 25 años todos hubieran considerado conservadores, hubieran dicho de centro-derecha, no sé qué, ahora de repente todos quieren ser liberales, aunque no lo sean. Lo que pasa que ahí... quiero decir, está bien que la gente quiera ser liberal si asocia liberalismo al menos a un cierto reconocimiento de la importancia de la libertad individual. Es decir, si damos ese paso, yo creo que es bueno que la gente quiera ser liberal, aunque no sepa exactamente en qué consista, porque al menos sí que está estructurando sus valores de una manera correcta. La libertad individual es lo primero. Pero bueno, falta mucho. Es decir, claro, obviamente una cosa es la etiqueta y otra es ¿usted estaría dispuesto a esto? ¿Estaría dispuesto a esto? ¿Estaría dispuesto a esto? ¿Estaría dispuesto a aquello? No. Pues si la respuesta a todos los planteamientos liberalizadores de verdad es que no, quizá le guste solo la etiqueta pero no el contenido. Y eso, que puede tener la ventaja de que, pues si te asocias tanto con una etiqueta, al final puedes terminar absorbiendo algo del contenido, porque dices, bueno, es que si al final usted dice yo defiendo la libertad individual y no la defiende en ningún lado, revise su etiqueta. También tiene el riesgo de distorsionar la identidad y el mensaje del liberalismo, de todo el mundo se está llamando liberal, y al final el liberalismo pasa a ser como un cliché o una etiqueta muy general sin un contenido o un sustrato concreto. Y eso sí es peligroso, que termine pasando con el liberalismo como socialista o algo así, que en cierta medida el predominio del socialismo se explica porque todo el mundo es socialista, es verdad, pero hoy realmente ¿quién aplica? Es decir, cuando yo quiero votar a un socialista, pues bueno, tienes muchas opciones, que socialista o socialdemócrata, pero realmente socialistas no se están presentando, ¿no? Entonces has diluido tanto el contenido de la etiqueta que ya no es nadie. Sí, es cierto, pero yo también ahí yo soy muy gradualista también, muy de Hayek en ese punto, cuando Hayek dice, no, pero pasito a pasito, vamos a decir, lo que tenemos que conseguir los liberales es ir avanzando en la buena dirección. Y a mí esto de que haya tanta gente que se defina liberal y que incluso podamos, por lo que decía antes, que la etiqueta empiece a estar como de moda, a mí me gusta porque... Es cierto, muchos de ellos luego al final te empiezan a decir no, pero de repente a lo mejor de las 10 preguntas en 2 te dicen que sí. Y entonces ya empezamos a dar pasitos y además son pasitos que a ellos también les sirven. Yo ya he empezado diciendo que era muy optimista o que suelo ser de natural optimista, pero yo empiezo a notar un cierto cambio en el discurso, por lo menos en la opinión pública, ¿no? Bueno, al final, quiero decir,
cuando tú tienes una casta realmente política, que todos defienden lo mismo, porque todos defienden en última instancia lo mismo, quizá un poco más acusado o menos, pero Sí, es lo mismo, sí, el sí. modelo económico y político no cambia. Realmente las alternativas que te quedan radicales al sistema actual, pues ¿qué son? El comunismo, el socialismo real, que no parece que sea muy atractiva Muy para atractivo, mucha gente, ¿no? un conservadurismo de corte fascista, falangista, que afortunadamente tampoco lo es, y ya luego pues te queda, bueno, quizá un republicanismo más democracia deliberativa y demás, que sí que tiene cierto atractivo entre ciertas capas de la población, y luego ya te queda realmente el liberalismo, es decir, no te queda mucho más. Pero la cuestión es dar el salto, porque la mentalidad de defensa del statu quo es tan grande de yo vivo aquí, no quiero líos, ¿no? Como Rajoy, no quiero líos en mi vida, en mi sociedad, me quiero quedar en lo que tengo, y por tanto no quiero dar el salto a defender medidas más radicales o más de cambio de fondo, que pueden ser poco a poco. Yo también, aunque mañana todo el mundo fuera anarcocapitalista, por poner el caso, mañana no se puede acabar con el Estado. Tendrías que tener una transición a 50 o 100 años, incluso cuando los valores ya están asentados. Si encima los valores no están asentados, obviamente necesitas que vayan calando poco a poco. Pero, es decir, que están calando, no tengo duda. Están calando en una minoría, tampoco echemos las campanas al vuelo. Claro. Pero que muchos de esas etiquetas que se usan en ocasiones se pueden volver contra nosotros. Correcto. Pero, y en esto, en las minorías, yo no sé si esa minoría también... es que me vais a seguir diciendo que soy muy optimista, pero si esa minoría es creciente, entre otras cosas porque empezamos a tener, y digo empezamos así, los liberales, una presencia en los medios, una presencia en el debate público que hace 30 años es que no había directamente. Yo hoy me hacía una lista mentalmente y me salían muchos nombres de repente. Es cierto que muchos de ellos en la parte económica, lo que decíamos antes, pero desde que está aquí Juan Ramón, tú lo sabes, José Carlos, es uno de los tuiteros con más seguidores en España, uno de los economistas, seguro, yo diría el más seguido, pero bueno, no quiero pillarme los dedos, de los más seguidos. Pienso en gente, Daniel Lacalle, pienso en columnistas de referencia a lo mejor en el mundo, está John Muller. Mucha gente que son liberales, que defienden nuestras ideas liberales y con sus matices, unos más, otros menos, con muchos matices, pero que defienden nuestras ideas y que casi todo lo que escriben, todo el planteamiento general es el que nosotros defendemos. Esto, por lo menos, no estamos en lo que estábamos hace 30 años y además... No. Y hablo de gente que no solo escribe en medios muy importantes, sino que además son muy seguidos y que tienen mucho impacto. Yo no sé, como periodista... Yo recuerdo Antena antes de radio, no sé si os acordáis vosotros, que era, bueno, pues la gran alternativa a la SER, que era pues el medio de referencia del socialismo real que teníamos en España, que era el PSOE y demás, ¿no? Y yo recuerdo que entonces hablaba Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Federico era una auténtica minoría dentro de los periodistas que estaban ahí debatiendo sobre las cuestiones de actualidad, y era la minoría liberal. O sea, había uno. Y el resto, bueno, pues no. Es decir, y era joder, ya una ventana de oportunidades para escuchar cosas distintas, ¿no? Es verdad que hemos avanzado mucho, pero también es verdad que por desgracia, o por suerte y por desgracia, nos queda muchísimo todavía por... O sea, cierta visibilidad mediática es obvio que tenemos, sería absurdo negarlo, en gran medida gracias a redes sociales, no porque los oligopolios mediáticos, como diría Podemos, nos hayan regalado nada, ha sido más bien la presencia en redes sociales la que en cierta medida les ha forzado a dar cabida al liberalismo, y eso está muy bien, es fantástico, y desde luego pues tiene más importancia media hora de televisión en una gran audiencia que a lo mejor 20 años de artículos que puedas estar escribiendo, porque llegas a mucha más gente. Pero también es verdad que, es decir, el trabajo que hay que hacer es mucho más hondo que simplemente dar a conocer. Dar a conocer sirve para tener el primer contacto, para que la gente te identifique, para que diga, bueno, quizá aquí hay una nueva vía que explorar que rompe con el consenso que a mí siempre me han explicado y la única política económica, social y estatal posible.
pero obviamente luego hay que trabajarlo mucho más, ¿no? Porque los valores liberales en muchos casos son intuitivos, en otros no tanto, y cuando eso sucede, pues no puedes simplemente quedarte en un tuit o en una frase en la televisión, sino que hay que explicar y hacer mucha más pedagogía, y bueno, de hecho, para eso está el Juan de Mariana. Yo os quería plantear, hay una iniciativa interesante, porque está, digamos, impulsada por gente que no comparte nuestras ideas, esa es la verdad. Se llama Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información, y es exactamente eso, es decir, están preocupados por la libertad de información, por la libertad de expresión, creen que es una libertad que está amenazada. Y bueno, pues han creado una plataforma para defenderla frente a los posibles ataques. Y sin embargo, insisto, es gente que en otro ámbito pues serían contrarios a las ideas en general del Juan de Mariana. Yo no sé hasta qué punto también podemos esperar que haya iniciativas con las que podamos estar de acuerdo, pues partiendo de ámbitos distintos. Sin duda, si al final... aquí de lo que se trata es de buscar un consenso entrecruzado en torno a las ideas y a los valores de la libertad. Y cada uno la puede defender desde su perspectiva. Quizá los liberales la defendemos desde todas, y eso es lo que nos caracteriza, pero cada uno al final la defiende desde un ámbito, ¿no? Pues bueno, al final también el PSOE ha promovido avances en muchas libertades, más de contenido social probablemente que económico, pero eso también es positivo y también es bueno destacarlo. Y al final, por tanto, pues bueno, tienes que buscar alianzas. Si te quieres meter en política, quien se quiera meter, buscar alianzas con la gente que defiende las libertades en determinados ámbitos, los que nos queremos quedar más en la batalla de las ideas. Pues hay que buscar también esas alianzas intelectuales en ocasiones, ¿no? Es decir, usted aquí está defendiendo la libertad. ¿No se plantea que a lo mejor estos mismos principios los puede extender a otros ámbitos con la misma coherencia? O al revés, ¿por qué usted aquí cree bueno defender la libertad y en otros ámbitos no? ¿Los argumentos que emplea en otros ámbitos para atacar la libertad no serían también válidos, trasladables para su ámbito? Y con eso, pues quizás se pueda ir avanzando poco a poco, porque afortunadamente, y eso sí, la idea de la libertad individual, no en muchos ámbitos, pero sí en algunos, sí está muy asentada. Y la cuestión es tratar de extenderla a aquellos ámbitos donde en principio no se la ve propia, no se la ve como algo estructural. Pues creo que ya estamos fuera de tiempo, así que además con este punto de que la idea de la libertad individual está muy asentada, yo también lo confío, no siempre todos los días, pero como yo ya he dicho que soy optimista, yo también creo que en general es así. Y bueno, voy a pediros un atraco, a ver si se os ocurre en un minuto para cerrar un libro o un autor que alguien que nos esté viendo y que diga yo quiero aprender de esto o quiero empezar a lo mejor con un autor o con un libro a lo mejor no especialmente conocido. Yo voy a coger uno que tú has dicho, no sé si te lo voy a robar, a Buchanan. A mí me gusta mucho, yo soy muy de Buchanan, James Buchanan, que se murió hace poco, que creo que tú titulaste Un gigante de la libertad, el obituario, ¿puede ser? No recuerdo el título, pero... Yo me acuerdo de aquel artículo, sí. Pero sí, algo así sería, sí. Y yo soy muy de Buchanan, así que lo voy a recomendar, El cálculo del consenso, Los límites de la libertad, creo que se titula así en español, fantástico. No sé si se os ocurre alguno... Sí, yo tengo dos, de hecho, que son... poco conocidos en el ámbito español, pero creo que hay que leerlos mucho más que, por ejemplo, creo que filósofos no tan buenos como pueden ser Murray Rothbard, etcétera, que son Michael Huemer, El problema de la autoridad política, The Problem of Political Authority. Creo que es un libro extraordinario para entender por qué la libertad es individual y por qué somos libres frente a la autoridad del Estado. Y dos, Why Not Capitalism, de Jason Brennan, otro filósofo pues muy bueno, profesional y liberal muy bueno, que explica justamente por qué el capitalismo, aunque la gente fuera moralmente recta, aunque fuera absolutamente entregada a los demás, quisiera compartirlo todo, aunque estuviese dispuesto a trabajar todo lo necesario, aunque no se quedara en nada, porque el capitalismo seguiría siendo moralmente superior al socialismo. Bueno, yo casi me voy a quedar con dos autores
muy conocidos y de los que hemos escrito y hablado mucho, aunque se pueden citar también muchos otros, pero es que realmente son fantásticos y para introducirse yo citaría a Friedrich Hayek. Hay muchos libros que podemos coger de él. Yo casi o Derecho, Legislación, Libertad, o bien, yo creo que sí, esa es una buena opción. Y Murray Rothbard, que aparte de ser, desde el punto de vista de las ideas, un hombre realmente extraordinario, escribe tan bien y es una delicia leerle. Yo creo que son dos buenas opciones. Y también, yo por no dejarme, Robert Hicks, que es ese Leviatán. Bueno, efectivamente. Robert Hicks. Creo que merece, especialmente este año, que lo leamos con bastante sí, señor. Pues ahí les dejamos. Yo voy a intentar que todos los días acabemos con... Oye, creo que han sido 6 recomendaciones de lectura. Pues no sé si 6, pero 3, 4 recomendaciones sobre el tema del que tratemos para terminar el programa. Así que muchas gracias por su atención y les esperamos.